todos? ¿Sí? Allá atrás. Huffington, ¿me está oyendo usted? Perfecto. Ese era el test, el que está al fondo. Tiene apellido de periódico, el Huffington. Sí. Sí, el que está allá atrás. Bueno, ¿cómo me le va, doctor? Bien, bien, todo bien. Está usted bienvenido el día de hoy. Gracias. ¿Me deja ver la uñita? Uy, Hay que tener garras para defender la libertad de prensa. no, pero usted se excede. Sí. ¿Hace cuánto no se lima la uña, no se la corta, no va al manicure? ¿Miércoles, tal vez? Ay, no me crea. ¿Miércoles sí fue el miércoles? Miércoles, pero miércoles santo el año pasado. Sí, seguramente. Sí. Bueno, vamos a limarle la uñita mientras tanto. ¿Cuadraditas o redondas? Redondas. ¿Redonda? Mire que el cuadrado está de moda. Pero soy poco cuadrado. Usted es poco cuadriculado. ¿Sí? Oiga, imagínese que yo estoy acá porque a mí me invitaron a chismosear este evento. Y resulta que cuando yo me di cuenta que usted comenzó a decir unas cosas, yo no sabía si yo era la tía que compartía eso. Yo creo que yo soy la que comparte esas noticias. ¿Qué puede hacer uno con la tía que le comparte la noticia falsa? Bueno, pues yo creo que lo primero es que uno tiene que entender el entorno de la tía, ¿no? Porque la tía lo hace de buena fe y cree que es algo que es importante que otros conozcan. Yo le voy a echar el antibacterial porque es que uno no sabe usted dónde estuvo antes, ¿no? ¿Qué hizo, no? Sí, Y entonces, volviendo a la tía, creo que es muy importante también ver el componente generacional de todo esto. O sea, yo cuando hablo de mi tía, hablo también de mi mamá y hablo digamos, de un entorno familiar que lo que hace es recibir contenidos, alarmarse con titulares y compartirlos. Oiga, pero de verdad Y cuando no su hay- mamá le comparte eso, una cosa que es falsa, ¿usted qué hace? No, yo le digo, mamá, oiga, ya verificó que hace transmitiendo estas cosas. De hecho, por ejemplo, hay algunos contenidos cristianos que ella envía que yo le dije, bueno, no es tanto por el tema de que sea falso o no, sino por el tema de que simplemente yo no soy la audiencia para eso. ¿Sí? Ay, si no, ¿quién no le ha contenido, que le ha mandado a la mamá a uno la cadena de oración? Por favor, levante la mano a quien no tenga la mamá que le mande la de la oración y la del gatico que habla, ¿no? La del gatico que... Y no le llegaba esa. Sí, ¿cierto? Toda la mamá la han compartido. Claro, y entonces también es un poco educar al entorno con base en lo que a mí realmente me interesa y lo que no. Es decir, a mí me interesa estar en contacto con mi mamá por razones muy distintas a sus creencias. Y la verdad es que yo tuve alguna conversación con ella y ella ya no lo comparte. Y entonces creo que eso es lo que también debería pasar con las noticias falsas. Que si nosotros tenemos la capacidad de decirle a quienes las envían que ya básicamente no somos unos receptores de esos contenidos, pues también generamos una conciencia crítica, porque muchas veces lo que sucede con esos contenidos, sobre todo WhatsApp, porque al menos uno en Twitter y en Facebook puede casi que traquear por dónde va un contenido. ¿Sí? Pero en WhatsApp, como la naturaleza de esa red es cerrada. Yo pensé que me decía que traquetear con los contenidos. No, traquear, como hacerle seguimiento. Ah, ¿sí? ya. Mientras que en WhatsApp, al ser una red cerrada, pues no sabemos exactamente qué tantas personas compartieron un contenido porque después son conversaciones privadas. Ahí yo lo que creo es que sí tiene uno que decirle a las personas que le envían ese tipo de información qué tipo de consumidor es uno. Es un tema como cuando uno va a una cafetería y no le gustó el tinto y no volvió, pues, o uno le dice, vea, el tinto quedó guau, ¿sí? Y yo soy más exigente que eso que usted me está enviando. Oiga, guau, venga, le cuento. Ahorita últimamente me contaron que hubo una grabación que un general o alguien, un subgeneral, que yo no sé esos títulos, no, algo, y que el personaje dijo que ese no había sido él. Entonces, y que entonces uno cómo hace para saber que la voz sí es o no es. Bueno, pues digamos, uno tampoco le puede pedir al consumidor de información que Sí, tenga la voz, un CSI, un FBI ahí detrás para validar ese tipo de circunstancias. Lo que creo es que a los que sí les podemos pedir mayores criterios o mayores, que sea más elevada la carga en la transmisión de información, es a los periodistas. O sea, si eso lo transmite la tía, pues uno le da tratamiento de tía. Pero si eso lo transmite un medio de comunicación diciendo, este es el audio que revela X situación, sin haber una confirmación, creo que lo que está en crisis es la producción de contenidos informativos. Y de hecho, alguien estaba preguntando algo así. Y era como, pero lo busco. ¿Qué pasa? Dice,
Considera que cuando el titular no coincide con la noticia, por ejemplo, esa es una opción, ¿sí? Aún si es verdadera, ¿sí? Contribuye a desinformar o apoya las noticias falsas. Yo creo que ese tipo, y pasa un montón con medios de comunicación y sus redes sociales, que es como un titular hiper escandaloso, que después está desarrollado en una nota muy flojita, que además no tiene mucho que ver con ese titular. Y eso tiene que ver con otro problema que se cruza con las noticias falsas, si no habíamos tenido la oportunidad de mencionarlo, tiene que ver con la economía de Internet, ¿sí? Y Internet tiene una economía en la cual el clic es muy importante. O sea, ¿cuántas veces Claro. comienzan a medir? Que ¿cuántas veces por clic? Que no sé qué. Y además los medios de comunicación están quebrados. Eso sí, aquí en Chisme están quebrados todos. Oye, entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente que Entonces, está pues, ser los más creativos. O sea, digamos, yo creo que están quebrados entre otras cosas porque no hay, no hay una fórmula sobre la cual se sostienen los medios de comunicación hoy en día y que Entonces, ¿qué sea hacen estos sostenible. Pues yo espero que sean lo suficientemente creativos como para encontrar fórmulas. No sé, La Silla Vacía, por ejemplo, es un medio hoy en día bastante sostenible que ha combinado muchas formas de tener recursos. La más reciente fue una alianza que hizo con varias universidades para hacer, digamos, difusión de las investigaciones que se hacen y es algo que la verdad les permite bastante independencia, ¿no? Y si no usted se vuelve youtuber, si no, mire un ejemplo. Claro, pero eso también se puede monetizar, ¿no? Yo creo que ya Socorro está monetizando el tráfico en YouTube, ¿no? Poco. Pero si usted me ayuda, yo ahí recibo también. Pues yo es que tampoco, usted tiene más seguidores que yo, entonces depende del lío. Sí. Entonces, volviendo al tema de la monetización, ahí el usuario es un receptor, un poco se juega con la emoción del usuario. Entonces, si por ejemplo yo sigo el fútbol y me dan una noticia escandalosa sobre James, pues yo le voy a dar clic por simple curiosidad, porque es parte de las emociones que yo tengo en la vida social, y ese clic pues lo van a hacer cuántas personas que siguen a James o cuántas personas que siguen el fútbol. Y eso es algo que alguien va a monetizar, ¿no? Entonces, la economía detrás de estos problemas también, o sea, muchas veces hay noticias falsas que tienen un compromiso de generar plata. No es que quieran ni tumbar un gobierno, ni modificar unas elecciones, simplemente lo que quieren es aprovechar que hay un nicho económico en el cual el tráfico en Internet se monetiza y se aprovechan de que a ti te gustan, no sé, los esmaltes, y pues te mandan información de esmaltes, esmaltes más baratos, ¡tum! Clic. Y es falso porque están carísimos. Carísimo, todo está carísimo. Esto es que no es que estamos en el castrochavismo, o sea, ahorita esperemos que vuelva para ver si nos toca más barato todo. A lo mejor el próximo gobierno tiene planes de subsidios para de que todos esmaltes. podamos comprar esmalte gratis. Nos regalen los esmaltes. Sí. Listo. ¿Cómo lograr que las audiencias vean la diferencia entre una noticia falsa y un error periodístico? Es que Este está interesante. si los errores periodísticos fueran Felipe pocos, yo creo que sería más fácil, ¿no? Pero cuando arrancamos esto de No Como Cuento, un poco el gran temor que teníamos era como que la respuesta de los ciudadanos fuera: bueno, pero ustedes periodistas hablando de noticias falsas y ustedes son los más grandes manipuladores, mentirosos, Y esa es una crítica que tiene bastantes ingredientes de ser cierta, es decir, los medios de comunicación en Colombia no están exentos de estar incrustados en matrices de propiedad, en matrices de intereses económicos, políticos, etcétera, que les hace decir cosas de una forma y eventualmente callarse muchas otras, ¿no? Porque nosotros solemos criticar a los medios desde lo que nos dicen, con un poco con la etiqueta de que nos manipulan, y después decimos, nunca nos quejamos de lo que no nos dicen, que es aún peor, ¿no? Porque lo que no nos dicen simplemente no entra en la discusión pública. Entonces, ¿cómo diferenciar entre un contenido falso y un contenido digamos, un error periodístico? Yo creo que es que el error periodístico me permite a mí como audiencia, y en esta universidad yo sé que tienen muy buenas clases sobre ese tema, pedir una rectificación. Ni se crean los profesores. ¿Sí? Entonces, es decir, uno frente a un medio de comunicación que falta la verdad, que falta la imparcialidad, yo tengo mecanismos sobre los cuales controvertir. Frente a una noticia falsa, lo que yo puedo hacer es evangelizar, autorregular, rechazar, que eso quede de alguna manera. Ojalá haya un momento en que la sociedad desprecie el hecho de que alguien se atreva a hacer una noticia falsa, ¿sí? Hace 100 años, cuando un padre le pegaba a su hijo era considerado un acto de educación. Hoy en día, los que somos padres, si le pegamos a nuestros hijos, sabemos que estamos, pero no le dan digamos, un chancletazo. utilizando. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Nada? Como
nosotros sabemos que es el ejercicio de un poder sobre una persona que es más débil, ¿sí? Y si le alza la voz y le dice, este sí. Hay que buscar otros mecanismos, pero digamos, lo que quiero significar con esto es que lo que antes era algo perfectamente normal, ¿sí? Pegar a los niños por educación, hoy en día las sociedades llegamos a un punto en el que rechazamos, o por lo menos en lo público rechazamos, a lo mejor en lo privado falta hacer muchas cosas, pero se rechaza la violencia contra los niños. Ojalá eso pase con las noticias falsas. Hoy en día tragamos contenidos falsos a la lata, ojalá llegue un momento en el que se vuelva terrible y que podamos rechazar las noticias falsas porque es algo que simplemente no nos suma, no nos construye como sociedad. Mire este. ¿Qué relación existe entre los populismos y la denominada posverdad que pretende promover las noticias falsas? Pues los populismos, ahí en los 60s, aquí en Colombia, hubo un acuerdo. Perdón un segundo, le voy a echar las uñas frágiles. La estoy viendo medio. Por ¿sí? favor, sí. Listo. Es que cuando toca tener fortaleza de corazón, toca tener algo frágil. Ay, no. El poeta del mañana. Listo. Bueno, usted dedíquese a la flip. Yo me dedico a la flip, la poesía no es por ahí. No por ahí. Listo, hágalo. En los 60 hubo un pacto entre varios medios de comunicación que se llamó el Pacto de Caballeros. Y en ese Pacto de Caballeros la hipótesis era la siguiente: hay mucha violencia en Colombia, luego los medios de comunicación vamos a dejar de transmitir noticias que tengan que ver con violencia. El único medio que no lo hizo fue la Tribuna de Ibagué, ¿sí? Y aquí un poco atándolo con la pregunta de populismo, la censura siempre va a ser una golosina del poder ilegal, y entonces por eso las FARC obligaba a los medios comunitarios a transmitir comunicados de prensa, la censura legal, y por eso Santos le dice a los empresarios que ojalá llamen a los directores de los medios para que los contenidos sean de optimismo y confianza. Por eso un funcionario del Senado se le dio por simular que le habían pegado un camarazo en la cara y eso sirvió para que 10 senadores estigmatizaran periodistas. Es decir, a los poderosos siempre les va a convenir censurar, menor información, porque eso genera un caldo de cultivo para que hagan todas sus pilatunas sin ningún tipo de contrapeso. Entonces, el populismo y la posverdad es algo que no es nuevo, o lo que es nuevo es el concepto posverdad, pero la intención del poderoso de manipular el debate público con todas las herramientas que tiene a su alcance. Ustedes ven en las regiones del país, los alcaldes suelen comprar noticias a través de la pauta publicitaria. Entonces, claro, los medios son en principio independientes, pero si el 80% de los ingresos de tu medio te los da el alcalde, pues dime cuánta independencia tienes para criticar al alcalde, o cuando lo critiques dime cuántas posibilidades hay de que el alcalde no te quite la pauta, ¿sí? Entonces, el populismo como fundamento del poder político en nuestro país es algo que ha echado mano muchísimas veces de la censura, y entre ellos pues la posverdad, porque hoy en día no solo asfixian lo que otros quieren decir, sino que también pueden generar verdades alternativas, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, la semana pasada veía que se reabrió la discusión sobre las basuras en Bogotá, y hay dos relatos. O sea, hay un relato que dice que es lo mejor que le puede haber pasado y otro relato que dice que es lo peor, ¿sí? Digamos, perdimos como sociedad la capacidad de análisis sobre elementos objetivos para analizar las cosas. Y que no hay un punto medio, ¿no? Últimamente no hay nadie un punto medio. Pero es que yo creo que se desprecia el punto medio. Exactamente. O sea, casi que el que busca un punto medio es un tibio, claro, es un frágil como mis uñas. Venga, y le pregunto, está de moda algunos colores, usted me va a decir cuál, ¿sí? Entonces le digo, mojigato, ¿se siente identificado? En algunas facetas de la vida seguramente. Cañador. Yo creo que no, trato de no. Intrépido. Me suena. Pecador. En las noches. Tuitero. Institucionalmente sí, personalmente no. Personalmente no. Yo tomo la cuenta de Twitter de la Flip y tomo la cuenta personal, y me gusta más la cuenta de la Flip, digamos, disfruto más la cuenta de la Flip. Este se llama Tiza, le tengo también glamuroso. No hay con qué. Glamuroso, encantador, no, nada, listo. No. Entonces, dígame esto, ¿cuál le echo? O el brillo cabaret. No, el intrépido me suena. Para sábado a las 10 de la mañana, intrépido suena harto. Intrépido es este azul, listo. Usted sigue hablando normal. Sí. No. Listo. Bueno, le tenemos... Yo pensé que azul era de conservador y pues por la universidad estaba un poco asustado. No se preocupe, acá estamos libre de pensamiento. Eso está muy bien. Venga, y le iba a preguntar,
Dice, bueno, la siguiente, de Francia. ¿Hasta qué punto debemos confiar en los medios tradicionales? ¿Qué pasa cuando los medios se ven influenciados por publicaciones en redes sociales? Yo creo que estos tiempos para los medios les plantean dos retos grandísimos. Uno es el reto clásico y es que los medios se supone, como todos vamos a trabajar en la mañana y volvemos en la tarde, los medios son como esa ventana que nos conecta con cosas que nos interesan y que no podemos ver mientras estamos trabajando. Entonces los medios bajo eso O tienen... mientras se está trabajando, hay gente Claro, hay gente que no para, sí. Pero lo que quiero decir con eso es que los medios siempre han tenido una labor de informarnos de lo que no sabemos. Pero ahora los medios tienen una labor adicional y es confirmar o descartar otras cosas que nos llegan, que es lo que hablaban al principio de Colombia Check, el detector de mentiras de la silla vacía, es decir... ¿Y eso sí funciona, doctor? Yo creo que funciona en términos de constancia histórica, pero no sé si todas las personas que consumen un contenido falso reciben después la corrección y sobre todo después creen en que esa corrección es cierta o no. Exacto, ¿Sí? pero ¿y eso, o sea, eso lo verifica alguien confiable? Sí, el fact-checking es una tendencia bastante, digamos, ha tomado bastante auge en los últimos años y lo están haciendo los medios de comunicación, lo están haciendo bien. Pero eso es desde el punto de vista de lo que hacen los medios de comunicación. Ahora, desde el punto de vista de quiénes son los medios de comunicación, también hay muchas preguntas. ¿Sí? Es decir, mi abuelita consumía medios de comunicación y ella sí que no tenía la posibilidad de cuestionar pues, quién era el dueño, si tenía algunos intereses cruzados en la economía, si tenía algunos intereses políticos. Eso es algo que hoy es más importante que nunca. ¿Sí? Entonces, la transparencia de los medios es algo que se debe fomentar. Si nosotros debemos saber, yo no tengo problema con que haya un medio que sea de un banquero o que haya otro medio que sea de alguien que vende gaseosas, yo lo que quiero es saberlo, porque es que el día en que me hablen de tasas de interés, seguramente el medio del banquero no va a ser la mejor fuente de información, o el día que me hablen de impuestos al azúcar, el medio de comunicación que hace o vende gaseosas o tiene... Pero que sea público y que sea transparente, que sea transparente. Ok, o sea, no importa de quién sea el medio, lo importante es que nos digan de quién es y cuáles son sus intereses. Claro, porque además el purismo del dueño del medio de comunicación no existe y tampoco podemos llegar al punto de decir de que los ricos de este país no pueden tener medios, ¿no? Es decir, todos tenemos derecho a fundar medios de comunicación, pero lo que también tenemos derecho como audiencia es a saber cuáles son, digamos, los orígenes, los conflictos de intereses que puedan tener esos medios en una sociedad, ¿sí? Sobre todo en un país que tiene tan poquitos medios, ¿no? Porque es que los conflictos de intereses de los medios de comunicación nos cuestan mucho. Entonces, si por debajo de la mesa hay un medio de comunicación que está alineado con Santos, pues que nos lo diga. O sea, ¿y será que vamos a llegar así un poco a Estados Unidos, que uno es como el medio de un partido y el otro es el medio del otro partido? O sea, uno es de izquierda, el otro es de derecha, uno es republicano y el otro... O sea, claro, pero es que la lupa no es política, la lupa no es partidista, la lupa es... No sé, yo trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa. Si yo creara un medio de comunicación, yo debería decir, vea, seguramente si alguien quiere hacer una investigación sobre el proyecto de autocensura de la FLIP, no será mi medio el que lo va a cubrir mejor, ¿sí? Porque yo básicamente trabajo en ese tema, ¿sí? Entonces no es un asunto estrictamente relacionado con política, aunque lo incluye, pero también con otros sectores de la economía. Este es un país donde se habla más de extracción de petróleo en Bogotá que en los lugares donde se extrae petróleo. Entre otras cosas porque las empresas petroleras son las que financian los medios de comunicación locales allá y solo se hablan bondades del petróleo. Y no es que yo esté en contra del petróleo, estoy diciendo que los lugares donde hay minería, lugares donde son lugares donde debería haber más discusión sobre ese tipo de proyectos, ¿no? Y entonces se mega discute en Bogotá, pero en las regiones es algo que no tiene ningún tipo de... Y eso incluso también afecta otro tipo de procesos democráticos, ¿no? Porque al final lo que necesita, la palabra clave de esta discusión es el pluralismo, ¿sí? Oye, ¿y qué hacemos con los que son, o sea, con la moral? ¿Qué hacemos con la ética, la moral y toda la gente que cree que, digamos, o sea, usted que puso ahí J Balvin y sus 4 babies, ¿sí? Entonces usted dice, ay, no, que eso toca prohibirlo, por ejemplo, que no, que cómo se gana el premio, la cultura y la cosa. Entonces, ¿cómo hace uno que lo prohíbe, no lo prohíbe? ¿Qué se puede poner? Y uno puede entonces poner todo y uno puede decir todo. Mi respuesta va a ser cómoda y espero me excusen porque, digamos, yo me muevo en el terreno de las libertades, ¿no? En que todo el mundo pueda expresarse. Incluso yo soy de los que dice, tenemos que convivir con la mentira, no hay que regularla, no hay que eliminarla, no, ahí es que tener criterios. Cuando hablamos ya de la ética es cómo somos una mejor sociedad, ¿sí? Y el cómo ser una mejor sociedad es algo que ya escapa el ejercicio de las libertades.
Entonces, claro, la libertad de expresión protege que todos podamos hacer un medio de comunicación. Ahora, que se haga buen periodismo ya depende de los periodistas, ya depende de las audiencias que lo exijan, ya depende de una sociedad que se esfuerce que rechace los periodistas malos, ¿no? Pero eso es algo que Ya no se estamos puede por ver. regular. Claro, pero es algo que está por fuera del mandato de la ley. Entonces yo creo que sé algo sobre libertades, pero no sé mucho sobre ética porque no es un terreno en el cual yo me desenvuelva, lamentablemente. Pero sí creo que es importante. O sea, se echó antibacterial, se lavó las manos. Me lavé las manos. Muy bien. No, me lavé las manos porque principalmente mi trabajo es poder defender a todos los que se quieran expresar sobre asuntos de interés público. Y ahí puede haber gente que no sea ética, ¿sí? Pero gente que igual esté contribuyendo a la discusión pública. Yo le acabo de echar el brillo secante. Ah, ¿Listo? Para tener que esperar un momentico para que se seque rápido. Vamos por la última pregunta y es ¿cómo crear conciencia en las personas que estén alejadas de la academia a la hora de difundir noticias falsas? Pero creo que esa es como un poco reiterativa, que es como la tía, ¿no? Ese es el caso o de la tía o que no necesariamente tenga la misma yo ahí capacidad. lo que agregaría es que la academia cada vez pierde menos relevancia en las discusiones públicas. Es decir, hasta hace un tiempo uno ve la Constitución del 91, el rol de las universidades en la Constitución del 91 fue fundamental. Yo no veo, la verdad, mucha producción, ni mucha presencia, ni mucha vocería de las academias, y hablo de todas las universidades, en las discusiones que tenemos. Es decir, por ejemplo, esto de redes sociales. Eso también se lava un poquito las manos, ¿no? Claro, no, pero Sí. ¿yo o las universidades? No, las universidades, Ah, tranquilo. Tranquilo. Sería lo que yo agregaría, porque al final el hecho de que hayan personas que tienen tiempo para estudiar también da la posibilidad de que hayan análisis más reposados sobre la realidad. Sí, claro, como 7 años después saca alguien un libro, ¿no? Claro. Lo que debimos saber acerca de las redes sociales, como ya se están acabando, ya estamos acabando las redes sociales. O sea, siempre saca como Ya lo 7 regularon, años ya. después, ¿de acuerdo? Oiga, ¿qué tal con usted